Hola a todos y a todas. Aquí estamos de nuevo para preparar, yo diría que más que una comida, una cena. No. Vamos a preparar o tanto un desayuno como una merienda. Son los dorayakis que nos ha pedido Tony Castelló. Y la verdad que fue la publicación que comentaron que ellos también querían, y hubieron varias personas que querían saber cómo se hacía. Así que vamos a ello. Os quiero comentar, los dorayakis originales se hacen con frijoles rojos. A nosotros no nos gustan los frijoles y a mi hijo muchísimo menos. Entonces lo vamos a hacer con Nutella, ¿vale? Quien quiera hacerlo con frijoles rojos tendrá que hervir los frijoles y añadir 50 gramos de azúcar. Luego machacar todos bien, como hacer como un puré, y entonces eso. Pero yo no, la verdad es que no nos gusta. Entonces vamos a hacerlo que salga rico, ¿vale? Como merienda de desayuno ideal. Os paso los ingredientes. Necesitaremos 2 huevos, 50 gramos de azúcar, una cucharada de miel, media cucharada de levadura, yo uso la Royal, 50 gramos de harina y 30 gramos de maicena. Esto lo tamizaremos, ¿vale? Luego usaremos la Nutella y una cucharada de agua, que son 10 mililitros. Yo lo he comprobado y es una cucharada sopera de agua. Así que vamos a ello. Comenzamos añadiendo los 2 huevos, uno a uno, como siempre os digo, ¿vale? Los 2 huevos, ahí voy yo con mi super pulso. Ponemos los 50 gramos de azúcar, súper fácil esto, ya lo veréis. Y le vamos a poner la cucharada de miel. La mía es de flores. Podéis coger la que queráis, no más falta. Vamos ahí. Esto le dará a nuestra masa un sabor más rico. Tapamos y programamos 20 segundos a velocidad 3. Tampoco hace falta que se mezcle todo. Ya acabado. ¿Veis? Está batidito. Yo tengo el tamizador, pero si no tenéis el tamizador, pues no pasa nada, con un colador, más que nada para tamizarlo. Pues ponemos así, media cucharada de levadura, más los 30 gramos de maicena y la harina. Tapamos y programamos 1 minuto y medio a velocidad 4 y le damos al play con cubilete. Ya acabado, abrimos y mirad, ya tenemos la masita. Entonces ahora yo me ayudo de gasa, sacamos y lo vamos a poner todo en un bol. Yo luego os diré cuántos me han salido de dorayakis, para saber los que queráis hacer. Movemos así un poquito y este es el espesor, ¿veis? Que tiene que tener. Y ahora vamos a tapar con film transparente y lo dejaremos unos 15 minutos reposando.
Tapamos así con papel film y lo dejamos reposar unos 15 minutitos. Y enseguida volvemos. Después de haberla tenido 15 minutitos en la nevera, destapamos y ponemos la cucharada de agua, que son los 10 mililitros. ¿Veis? Y ahora toca remover. Removemos con movimientos así envolventes. Hemos puesto la sartén a calentar. Le pondremos, ya está, Tampoco hay que remover como si no hubiera un mañana. Vamos a la sartén y echamos unas gotitas. Y con un papel de cocina absorbente, pues le damos así por todos sitios para engrasarla. Así. Y cuando esté caliente, vamos a empezar a hacer el primer dorayaki. Así. Esperamos. La temperatura del fuego, el tope del mío es a 12 y yo lo tengo al 6,5 ahora, después de haberse calentado, Ya empiezan a salir las burbujas. Se empieza a despegar, ¿veis? Y ahora que se ha despegado, le damos la vuelta. Así. Y en este lado no tenemos que dejarlo tanto rato, como en el anterior. ¿Veis? Ya se despega. Y eso quiere decir que ya está hecha. Esto es más difícil que pescar un salmón. Ahora, ¿veis? Tiene que quedar así. Por esta parte es donde rellenaremos. Y vamos haciendo así con todas. Han salido 8 doradakis. Entonces ahora vamos a ponerle la Nutella aquí en medio. Con la ayuda de 2 cucharas yo lo hago. Así. Y le ponemos la parte de arriba, que es la que está más tostadita. Y cerramos. Así. Fijaros que si apretáis un poquito con las manos, queda como el dorayaki. ¿Veis? Se pega la masa. Así. ¿Veis? Queda completamente sellado. Y ahora enseguida os lo enseño cómo ha acabado. Hasta ahora. Pues aquí tenemos los dorayakis. Como veis, os he dicho que salen 8, pero porque ha habido un tramposillo que se ha comido uno y entonces veréis que tengo 7. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo están los dorayakis? El uno que me he comido está súper riquísimo. Yo recomiendo que las madres se lo hagan a sus hijos porque está riquísimo. Pues ya sabéis, si él lo dice, eso va a misa. Así que enseguida os lo presento también cortado para que lo veáis cómo están rellenos. ¿Vale? Vamos allá. Mirad, queda súper esponjosito, súper tiernecito. Y lo hemos recortado, lo hemos cortado y mirad el relleno. La verdad es que nosotros también lo hemos probado y está muy bueno, sí, es verdad. Tenía razón el peque. Así que os animo a que los hagáis. Y muchísimas gracias, Tony, por el consejo de hacer los dorayakis, porque la verdad es que están riquísimos. ¡Hasta pronto!